La adversidad es muy variada. La infelicidad cubre la tierra en mil formas. Se despliega por el amplio horizonte como el arco iris. Sus colores son tan diversos como los de este, a la vez tan distintos y tan inseparablemente unidos. Se despliega por el amplio horizonte como el arco iris. ¿Cómo es posible que de la belleza haya procedido un tipo de fealdad? Lo mismo que en la ética del mal es consecuencia del bien. Ciertamente de la alegría nace la tristeza. Augeas es mi hombre de pila, mi apellido no lo diré. Sin embargo, no hay en este país torres más venerables que las de mi sombría y triste mansión. Nuestra familia ha sido llamada dinastía de visionarios. Y en muchos insólitos detalles, como el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de las alcobas, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca, y finalmente en la naturaleza muy peculiar de los libros. Hay elementos suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis años de infancia se relacionan con esta mansión y con sus libros, de los que ya no volveré a hablar. En este lugar murió mi madre, también aquí nací yo. Pero es inútil decir que no había vivido antes, que el alma no procede de una existencia previa. ¿Lo niegan? No discutiremos ese punto, yo estoy convencido, pero no intento convencer. En esta mansión nací yo, y fue como un despertar abrupto de la larga noche de lo que parecía sin serlo la inexistencia. A regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños reinos del pensamiento y de la sabiduría. No es de extrañar que mirase a mi alrededor con ojos asombrados y escrutadores, que malgastara mi niñez entre libros y derrochara mi juventud en ensueños. Pero sí es extraño que pasara los años y el apogeo de la madurez me llegara, viviendo todavía en la mansión de mis antepasados. Es asombroso el letargo que cayó sobre las fuentes de mi vida, asombrosa la transformación completa en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las cosas reales del mundo terrestre me afectaron cual visiones, solo como visiones, mientras las extraordinarias ideas del mundo de los sueños, por el contrario, se tornaron no en un motivo de mi existencia cotidiana, sino única y totalmente en la existencia misma. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en la finca de nuestros antecesores, pero crecimos de una forma muy distinta. Yo, enfermizo, inmerso en la tristeza; ella, ágil, graciosa, rebosante de fuerza. Suyos eran los paseos a la colina, míos los estudios. Yo, siempre encerrado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando sin preocuparse de la vida, sin pensar en las sombras del camino, ni en el silencioso paso de las horas de alas negras. Berenice, Berenice, y ante este nombre se conmueven mil tumultuosos recuerdos desde las apagadas ruinas. Acude vivida su imagen a mí, como en aquellos primeros días de alegría y de dicha, encantadora y fantástica belleza. Náyade entre sus fuentes, y entonces todo es misterio y terror, y una historia que no se debería contar. La enfermedad, una fatídica enfermedad. Cayó sobre ella como el viento en el desierto. Mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la aniquiló, penetrando en su mente, en sus hábitos y su carácter, y de la forma más sutil y terrible, llegó a alterar incluso su identidad. La fuerza destructora iba y venía, y la víctima, ¿en dónde estaba la víctima? Yo no la conocía, o al menos ya no podía recordar en esa persona, a Berenice. De entre la numerosa serie de enfermedades desencadenadas por aquella primera y fatal, que obró un camino tan horrible en físico y moral en la persona de mi prima, hay que mencionar como la más angustiosa y obstinada una clase de catalepsia, que frecuentemente la conducía a una crisis, a un estado muy parecido a la extinción de la vida, del cual en la mayoría de los casos se despertaba de forma sumamente brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darle otro nombre. Mi propia enfermedad, digo, crecía con extremada rapidez, asumiendo una característica monomaniática de una especie nueva y extraordinaria, tornándose más fuerte cada día y hora que pasaba, y por fin tuvo sobre mí un incomprensible predominio. Esta monomanía, sí, así tengo que llamarla, consistía en una normal irritabilidad de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica denomina como atención,
Creo que es muy probable que no me explique, pero temo en realidad que no hay forma posible de transmitir hacia la mente del lector común una idea de esa excitable intensidad de interés con el que en mi caso las facultades de meditación, por no hablar en términos técnicos, actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexionar incansablemente por largas horas con la atención fija en alguna nota trivial, en los márgenes de un libro o en su tipografía, quedar abstraído durante casi todo un día de verano en una sombra extraña que caía sobre el tapiz o sobre el piso, permanecer la noche entera observando la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego, soñar durante días enteros con el perfume de una flor. Repetir una palabra común hasta que el sonido, a merced de la continua repetición, dejaba de producir en mi mente alguna idea, perder todo sentido del movimiento o de la existencia física, mediante una absoluta y obstinada quietud del cuerpo, por mucho tiempo mantenida. Estas eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perjudiciales por un estado de las facultades mentales que en realidad cuenta con algunos paralelos, pero a la vez es capaz de desafiar cualquier tipo de análisis o explicación. No se me entienda mal, la desmesurada, intensa y morbosa atención excitada de tal forma por objetos triviales en sí, no ha de confundirse con la tendencia a la meditación, común entre todos los hombres y a la que se entregan de forma tan particular las personas con una imaginación inquieta. Tampoco era, como pudo suponerse en un principio, una situación grave ni una exageración de tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático interesado por un objeto normalmente no trivial lo va perdiendo poco a poco de vista en un conjunto de deducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que al final de una ensoñación lleva muchas veces la voluptuosidad o primera causa de sus cavilaciones se ha esfumado por completo y queda olvidado. En lo que a mi caso se refiere, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque adquiría a raíz de mi visión perturbada una importancia rebelde e irreal. Pocas eran las deducciones si había alguna que surgiera, y esas pocas volvían obstinadamente al objeto original como a su ensoñación. La primera causa, lejos de perderse de vista, había alcanzado un interés sumamente exagerado que constituía el rasgo primordial de la enfermedad. En resumen, las facultades que más ejercía la mente en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de atención, mientras que en el caso del soñador son las de especulación. Y aunque para un observador distraído pudiera parecer fuera de toda duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su infortunada enfermedad me había proporcionado muchos temas para el ejercicio de esa meditación intensa y anómala, cuya naturaleza me ha costado bastante explicar. No era este en absoluto el caso. En los intervalos de lucidez de mi padecimiento, la enfermedad de Berenice me afligía, y profundamente conmovido por la pérdida total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos mecanismos, por los que había llegado a producirse una transformación tan repentina y extraña. Sin embargo, estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad, y eran como las que me hubiesen presentado en circunstancias parecidas al común de los mortales. Fiel a su propia naturaleza, mi trastorno se recreaba en los cambios de menor importancia, pero más llamativos, producidos en la constitución física de Berenice, en la normal y espantosa deformación de su identidad personal. En los días más radiantes de su belleza extraordinaria, estoy seguro que nadie la había amado. En la rara anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca venían del corazón y mis pasiones siempre venían de la mente. En los cenicientos amaneceres, en las sombras que se entrelazan en el bosque y el mediodía, y en la paz de la biblioteca por la noche, ella había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como la Berenice viva y anhelante, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser humano, sino como una abstracción, no como algo para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como tema de la más incomprensible a que incongruente especulación. Y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentaba desconsoladamente su decadencia y su ruina, recordando que me había amado mucho tiempo atrás, y que en un momento aciago le hablé del matrimonio. Y cuando por fin se acercaba la fecha de nuestro matrimonio, al caer una tarde de invierno en uno de esos días inesperadamente cálidos, tranquilos y brumosos, que constituyen la nodriza de la bella Accione, me hallaba sentado, pensando que estaba solo, en el recibidor de la biblioteca, y al levantar los ojos, vi a Berenice ante mí.
¿Fue acaso mi imaginación excitada o la influencia de la atmósfera brumosa, o la incierta luz crepuscular del aposento, o los vestidos tristes que envolvían su figura, los que le dieron un contorno tan fluctuante e indefinido? No sé decirlo. Ella no dijo una palabra, y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de insufrible ansiedad. Un curioso devorador invadió mi alma y reclinándome en la silla me quedé un rato sin aliento, inmóvil, con la vista clavada en ella. La delgadez que ahora tenía era extrema, y ni la menor huella de lo que anteriormente fue se mostraba en una sola línea de su persona. Mi ardiente mirada cayó por fin sobre su rostro. Su frente era alta, muy pálida y particularmente serena. Lo que en otro tiempo fuera cabello negro azabache caía parcialmente sobre la frente, oscureciendo las sienes hundidas con innumerables rizos de un color rubio reluciente, que contrastaban discordantes por el matiz fantástico con la melancolía de su rostro. Sus ojos habían perdido la vivacidad y brillo y parecían sin pupilas, lo que me hizo esquivar involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar sus labios consumidos y contraídos. Se entreabrieron y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la desconocida Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Ojalá nunca los hubiera visto, o que después de verlos hubiera muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo, y al levantar la vista descubrí que mi prima había salido de la estancia. Pero de los afectados aposentos de mi cerebro no había salido ni se podía apartar el blanco y horrible aspecto de sus dientes. Ni una mota en la superficie, ni una mancha en el esmalte, ni mella en sus bordes. Habían los dientes de esa sonrisa fugaz que no se grabaron en mi memoria. Ahora los veía con más claridad que antes. Los dientes. Estaban aquí y allí y en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, finos y sumamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, igual que en aquel instante en el que los percibí al abrir los labios. Entonces llegó toda la furia de mi enfermedad y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre tantos y tantos objetos del mundo externo solo pensaba en los dientes. Los anhelaba con un deseo frenético. Todas las demás cosas y los demás intereses quedaron suspendidos ante esa contemplación. Ellos eran lo único que estaba presente en mi mirada mental y espiritual. Los examiné bajo todos los aspectos. Lo vi desde todas las perspectivas. Me fijé en su confirmación, medité en los cambios de la naturaleza, tuve un estremecimiento al atribuirles en imaginación un poder sensible y consciente, incluso sin tomar en cuenta los labios, una capacidad de expresión moral. Este absurdo pensamiento me destruyó, por eso los codiciaba tan desesperadamente. Sentí que únicamente el poseerlos me podría devolver la paz y la razón. Y así cayó la tarde sobre mí, y vino la oscuridad, se quedó un tiempo y se fue. Y despuntó de nuevo el día. Las sombras de una segunda noche se acumularon alrededor. Yo seguía inmóvil, sentado en la misma habitación solitaria, meditando, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible dominio, como si con una claridad viva y horrible flotara entre las cabinas, las luces y las sombras de la habitación. Un grito de horror y aflicción irrumpió en mis sueños, y después, tras un silencio, el ruido de voces agitadas y mezcladas con apagosos gemidos de dolor y de pena. Me incorporé de la silla y abriendo las puertas de la biblioteca, vi en la antesala a una criatura deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la madrugada y ahora, al caer la noche, ya estaba preparada la tumba para recibir a su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Nuevamente me encontraba sentado en la biblioteca, solo. Parecía que había despertado de un sueño absurdo y excitante. Estaba consciente de que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada, pero no tenía una idea precisa, o por lo menos definida de este infeliz periodo intermedio. Sin embargo, el recuerdo de ese intervalo estaba lleno del horror más horrible por ser vago. Era una espantosa página en la historia de mi existencia, escrita con una gran cantidad de recuerdos repugnantes e inteligibles. Quise descifrarlos, pero fue en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía llegar a mis oídos. Yo había hecho algo, pero ¿qué era?, me pregunté en voz alta, y los ecos de la biblioteca me contestaron. ¿Qué era? Junto a mí, en la mesa, brillaba una lámpara, y cerca de ella había una pequeña caja. No llamaba la atención, y la había visto con frecuencia anteriormente, pues pertenecía al médico de la familia, pero ¿cómo había llegado hasta ahí, a mi mesa, y por qué me estremecía al fijarme en ella?
No sabía cómo contestar a esas preguntas, y por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro y sobre una frase subrayada. Eran extrañas, pero sencillas palabras de un poeta. ¿Por qué al leerlas me pusieron los cabellos de punta y se me heló la sangre que corría por mis venas? Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca, y pálido, cual habitante de una tumba, un criado entró de puntillas. Había en sus ojos un espantoso terror, y me habló con una voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas. Hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche, de los moradores de la casa agrupándose fuera de ella, para buscar de dónde procedía el grito, y entonces su voz se volvió espantosamente clara cuando me habló susurrando de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban manchadas de barro y de sangre. Me quedé callado y él tomó suavemente la mano. Vi que tenía huellas de uñas humanas. Después dirigió mi atención hacia un objeto recargado en la pared. Era una pala. Con un alarido salté hacia la mesa y tomé la caja que estaba en ella, pero no pude abrirla. En mi temblor se me escapó de las manos y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos, y de ella escaparon con un sonido metálico unos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 objetos diminutos, blancos, de marfil, que se diseminaron por el suelo.